Hola amigos, bienvenidos a su programa Open Mind, todos los miércoles a las 13 horas aquí en Radio 13 Digital. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro amigo Jorge. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Narvir. 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 Jorge Narvir, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Jorge es un especialista, terapeuta en varias disciplinas. En este programa lo queremos enfocar más hacia... Una de sus especialidades es la tanatología. Exacto. Bueno, trabaja con registros akáshicos, con Reiki. Herramientas, Reiki. Bueno, no es un Reiki, es un... ¿Cómo definirías el Reiki? Es un equilibrio energético. Tarot, etcétera. Todo está enfocado... el trabajo de Jorge, bueno, me corregirás, está enfocado hacia la sanación. Es correcto, ¿no? Sí, hacia la sanación. Y en este programa en especial queremos platicar un poco de lo que es la tanatología. Ajá. Y bueno, si nos da tiempo nos metemos a registros akáshicos, que creo que es parte también de lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Un poquito, viene de fondo. La tanatología. ¿Qué es la tanatología, mi querido Jorge? La tanatología, platícanos. ¿no? O sea, si nos vamos a sus raíces, Thanos viene de muerte, y logos tratado. Entonces, la tanatología es ese estudio que nos ayuda a encontrar el cómo transicionar la muerte, cómo aceptar la muerte, cómo prepararnos a la muerte en el caso de que sepamos que tenemos alguna enfermedad terminal ¿no? Cómo vivir después de que un ser querido haya trascendido, haya muerto. Entonces nos da herramientas y nos ayuda a que este proceso se vuelva más natural, orgánico, en la medida que sea amoroso, ¿no? Y acompañándonos en este tránsito del dolor. Okay. Es una disciplina, es una ciencia, creo que es una ya ciencia. Está considerada como ciencia. Sí, ya es considerada como ciencia, ¿no? O sea, ya hay estudios que comprueban, ¿no? Entonces, sí. Qué interesante. Ahora, la tanatología es un tema, es un servicio que apoya tanto a la persona que está en el proceso de transición, sí, y también a su familia, ¿no? O a la gente que se queda en este duelo. Sí, es un proceso bastante difícil, duro. He tenido la oportunidad de acompañar durante 8 años a personas terminales con cáncer y a veces a veces la gente se enfoca más en el paciente como tal y luego olvidamos que los seres queridos también están en un proceso de duelo, ¿no? Y a veces muchísimo más desgastante en el sentido de que tienen que poner buena cara y están viviendo ese duelo, esa contención emocional. Y ellos también necesitan un soporte, ellos también necesitan medios de liberación para entender esto, ¿no? Claro, qué interesante. Y la semana pasada justo, pues bueno, tuvimos la tradición en Latinoamérica, que es el 2 de noviembre, el Día de Muertos. Sí. Y creo que cae perfecto. Sí, viene unido. viene sincronizado con esto y pues aprovechando estos temas, ¿no? Qué importante. Pues yo creo que a ciencia cierta el tema más fuerte para el ser humano es la muerte. Y aquí en Open Mind, el programa, yo creo que todo se basa mucho en percepciones, ¿no? La fuerza que tiene la percepción que uno tiene. Creo que muchas veces dice que la información, la sabiduría es poder, y yo creo que sí, ¿no? Y esa sabiduría a veces te llega desde una percepción. Yo en mi camino le he puesto atención a este tema de la muerte. Curiosamente, yo siempre digo que me muero de ganas de morirme. Amigos, no crean que no quiero vivir, soy feliz, pero yo realmente tengo mucha emoción de cuando llegue este momento que, bueno, que parece ser que voy a la mitad apenas, no nos queremos ir, pero sí la información que has recibido, porque esto es nuevo para mí, unos años para acá, la información o lo que tu percepción cómo va cambiando, tiene un aspecto muy importante en la vida, ¿no? ¿Cómo puede haber una persona que realmente... que en este programa vamos a tratar de exponer eso para que la gente también lo considere, pero tu propia percepción de un tema te cambia absoluto toda tu vida, ¿no? Y bueno, se habla mucho en cuestiones religiosas, en las escrituras, en tradiciones, de este tema de la muerte, que creo que ha sido desvirtuado por completo en la humanidad por ignorancia,
por Sí. ignorancia en general, porque realmente pues no hay ningún dolo atrás de manipular eso, ¿no? No. Y la tanatología es el estudio de la vida que incluye la muerte, ¿no? Sí. En mi punto de vista, pues, si le quitamos la palabra muerte y le ponemos transición, pues la transición es parte de... O sea, el nacer es idéntico al trascender, de cierta forma, ¿no? Sí. No puede haber una connotación negativa. No. ¿Ustedes tú cómo expones esto a la gente, ¿no? O sea, entiendo que hay gente que puede estar en el proceso de transición que es muy difícil llegar a hacerle cambiar una percepción inmediatamente de que, ay, no te preocupes y todo va a estar bien y emocionate. Pero sí podemos, a nuestros radioescuchas y a nuestros amigos, podemos empezarles a dar ideas que digas, ah, mira, o sea, sí quizá hay más profundidad en este tema que no estamos observando y sí nos limita mucho como seres humanos, ¿no? Sí. ¿Tú cómo abres esto? ¿Cómo lo expones con o la práctica en general? Me gusta lo que dijiste, que la percepción define mucho cómo vamos a vivir o cómo experimentamos ciertas circunstancias. Entonces, teniendo información, teniendo conocimiento, podemos cambiar percepciones y quitarnos tabús. La experiencia te lleva a la sabiduría. Entonces, todas las religiones tienen procesos muy bonitos para ir afrontando este proceso. Lo único que yo sugeriría es dejar de temerle a la muerte como tal. No, en el universo nada se destruye, solo se transforma la energía. Entonces me gusta también lo que estás diciendo de no ver esto quizá con la palabra muerte que connota inevitablemente Sí, una carga entidad emocional. y una entidad oscura que va a venir y te va a recoger. Sí. Y al contrario, o sea, si hablamos por ejemplo de la entidad angelical que se dedica a la trascendencia, es una entidad muy amorosa, se llama Azrael, es el ángel de la muerte. Azrael, sí. Es de mucha compasión, de mucho amor, y como sabe que tenemos un proceso muy inquietante, viene como a decirnos, tú tranquis. O sea, nada más viene un cambio de vida. Y me gustó también lo que dijiste, que es, o sea, nosotros experimentamos estos cambios o estas muertes en todo proceso, desde el nacer. O sea, el niño para la matriz cuando nace, para la matriz murió ese niño, ya no está ese niño, Claro. ¿no? Y luego no nos damos cuenta que también ahí vienen procesos de duelo, ¿no? O sea, a la mamá le va a cambiar la vida inevitablemente. Ella ya murió a la vida de, por ejemplo, si es mamá primeriza, donde se dormía tranquilamente, donde te cambió la vida. Y hay que darnos cuenta que es eso, la experiencia de vivir, es adaptarnos a los cambios. Si nuestra percepción a través de la información nos vuelve más armónico enfrentar estos cambios, la vida se vuelve más en lugar de resistencia. El Tao, Lao Tse, escribió algo que a mí me gusta mucho, que dice, cuando los humanos nacen, los bebés son blandos, flexibles, pero cuando muere el cuerpo, se vuelve rígido, duro. Las plantas igual, cuando está brotando la semilla, es blanda, es suave, es flexible. Sí. Pero cuando muere se pone rígido y duro. Entonces nos están diciendo, el mensaje es que mientras haya flexibilidad y seamos blandos en esta adaptabilidad, siempre vamos a expresar vida. En el momento en que uno empieza a tener cuestiones rígidas a nivel mental, rígidas a nivel emocional, empezamos a llamar a la muerte. Es decirle, yo ya no voy a aprender en este cuerpo biológico. Y la vida, como es vida, te dice, en este proceso llegaste a puntos donde te sientes limitada, limitado, no te pasa nada, cambiemos de cuerpo, si crees en reencarnaciones, ¿no? Sí, vámonos a la próxima. Y la idea es, y si no es, hay otro proceso evolutivo, si no crees en reencarnaciones, porque hay que respetar lo que cada quien claro. crea, pero tu proceso sigue en otro término más sutil, espiritual, pero sigues viviendo, porque la idea es retornar a la fuente divina, y la fuente divina es el todo. Y para yo regresar a la fuente divina, tengo que entender el todo, cambiar mis percepciones, no ser limitado, ser flexible. Sí. Y para ello necesito vivir. Entonces, solo son cambios. Ver a la muerte como cambios. Y curiosamente aquí hablamos mucho de programaciones, de tu sistema de creencias, que de ahí viene todo. Sí. Y digo, no es que nos estén programando, pero el entorno nos trae ciertas dogmas, sí. mitos. Sí.
que curiosamente en todo siempre hay un poco de verdad. Yo siempre lo he dicho, o sea, hasta en los más absurdos siempre, que todo mito tiene un poco de verdad, ¿no? Sí. Y cómo en México, Latinoamérica bueno, en muchas partes del mundo, por cuestiones religiosas, pues desde que naces das por hecho que este juego es de cierta forma, ¿no? Bueno, desde que vas avanzando y te empiezas a dar cuenta que no. O sea, como en otras tradiciones y en otros tiempos y en otras cuestiones no existe este tipo de connotación negativa hacia la transición, ¿no? Es como en África, en culturas, en tribus antiguas, iniciáticas, cuando alguien se muere es una fiesta, es una celebración. Y que, digo, más allá de ser insensibles con la gente que ahorita está pasando por un tema de transición en su círculo, en su familia, pero ¿por qué es una celebración? O sea, eso viene de la programación, del dogma, si quieres llamarle, que te programaron, ¿no? Entonces, qué fuerte cambiar, que tienes un grupo de personas que están celebrando y festejando, y puedes tener otro grupo de personas que están en los peores momentos de su vida. Y no me refiero a la persona que trasciende, sino me refiero a la familia, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer esto en tus palabras? ¿Cómo podemos dar un enfoque a la gente, una percepción en realidad de lo que es esta transición, ¿no? Por allá Sadhguru, que me gusta estudiarlo mucho, dice, o sea, ya naciste, pero no ha dejado de suceder. Así tengas 80 años, sigues naciendo. Sí. Nunca dejas de nacer. Entonces es un acto que ya sucedió, está sucediendo ahorita y seguirá sucediendo. O sea, estás en el pasado, en el presente y el futuro. Y desde el momento que naces, ya te estás muriendo. Sí. Y ya sucedió, está sucediendo y seguirá sucediendo. Entonces, a lo que se refiere él con esto es, no hay ninguna, o sea, le llamamos transición porque estamos trascendiendo a otra proyección de la vida, porque tampoco vamos a decir que tenemos la respuesta de cómo es, ¿no? Más bien tenemos creencias. Pero ¿cómo podemos aplicar esto así a los radioescuchas, a la gente en general? Que ayudemos a sembrar esa semillita desde tu estudio, obviamente, desde tu práctica, para abrir esto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo gente muy cercana que tiene mucho miedo a la muerte. Sí. Y eso puede limitar. Es más, eso puede provocar que te mueras antes, simplemente. Sí. Porque el cuerpo está escuchando. Sí. ¿No? Nuestras células, todo escucha. Y hay otras personas que no. Entonces, ¿cómo abres tú esto a la gente? Así en general, me imagino que cada caso también lo trabajas particularmente, ¿no? Pero en general, ¿cómo abres esta visión de vamos a cambiar esto y vamos a elevarlo, ¿no? Vamos como retomando lo que habíamos dicho al principio, que todo va en base a la percepción. El hecho de que aquí haya más religiones donde los procesos de duelo sean más enfocados en liberar el dolor, y vestimos de negro y los llantos, ¿no? Y antes, por ejemplo, en nuestra tradición mexicana se contrataban a lloronas, o sea, se contrataban a personas para que fueran a llorar al velorio, y es como, se tiene que notar que te duele. Y lo vemos como lo que estabas mencionando en África o en la India también, sí, donde en muchas culturas se visten de colores, se llenan de flores, ¿no? El dolor como tal no deja de existir, pero sí el exterior genera una influencia en nosotros. Y si yo me abarco solo en esta expresión de dolor y me hundo, genero sufrimiento, que es opcional. El dolor forma parte de la vida. El sufrimiento es una decisión, es una elección. Sí. Entonces, saber cómo colocarme es no negar, ¿no? El proceso de, me está doliendo, un ser querido acaba de trascender, ¿no? Es, ¿cómo lidio yo con este dolor? Pero de una manera que no limite mi experiencia de vida. Hay gente que cree que por honrar a sus seres queridos, por ejemplo, lo más notorio es cuando vienen fiestas significativas como Navidad, que dicen, no voy a celebrar este año Navidad porque se murió mi ser querido. Y es todo lo contrario. O sea, uno cuando ama a alguien, quiere verlo feliz, quieres verla feliz, ¿no? O sea, si yo te regalo algo, espero que eso te genere felicidad. ¿Qué mejor manera de honrar a un ser querido que tú sigues viviendo? No porque yo dejé mi cuerpo biológico, significa que tú tengas que censurar tu vida para que yo diga, sí me amó, sí me apreció. ¿Por qué el miedo a la muerte como tal? Es información.
vivimos en una sociedad que nos basamos más en el valor por el hacer que por el ser. Cuando enfoquemos más nuestro valor por el ser, vamos a transicionar esto, el proceso de la muerte, o la transición como tal, como algo orgánico. Pero si yo nada más me valoro por lo que hago y tengo, la muerte significa el fin. Y por eso la gente le Sí. tiene pavor. Es, ya se acabó, no hay nada. Independientemente que si yo creo en reencarnaciones o no, y yo me voy en una cuestión más de amor, es si yo entregué amor hacia mis seres queridos, hacia el exterior, una parte de mí ya está en ti. Entonces, aunque yo deje mi biología humana, yo sigo viviendo con tu recuerdo, con esa experiencia de gracias por lo que compartiste conmigo, gracias por lo que me enseñaste, y ahí es donde viene la inmortalidad. Yo sigo viviendo, entonces viene un proceso de calma, es como yo no soy este cuerpo nada más, soy una expresión de amor, es yo ya quedé vivo aquí, a donde yo entregué. Entonces, mientras uno más viva, mientras uno más se dé y aprenda a recibir, las experiencias en esta transición o en la muerte tienden a ser más fluidas. Dejamos de tenerle miedo y lo vemos como algo orgánico, como lo que dijiste, es que constantemente estamos muriendo. Uno es... Todo está en estado de entropía Sí, perpetuamente. Y, o sea, todo. sí, ¿Cuál será la polaridad de entropía? Pues no sé, pero todo está viviendo, simplemente. y muriendo, porque Sí, en este justo momento millones de células, miles de células están muriendo en sí. nosotros, ¿no? Sí, o sea, este cuerpo cada 7 años es otro. Si lo ves Sí, en tema de materia, es como si ya estuvieras en otro planeta, tal cual. O sea, sí, oye, me gusta mucho, aquí yo, algo en que siempre insisto, es, por ejemplo, cuestiones de miedo, de dolor, de duelo, de sufrimiento. Por ejemplo, el dolor es real. El dolor, muy, o sea, la definición de la palabra dolor es real, el dolor existe. El sufrimiento es una ilusión, sí, es una proyección psíquica que nosotros creamos sí, y tú la creas dependiendo tu programa de creencias. ujú, Pero es una ilusión, es falso el sufrimiento. O sea, hay una persona que puede tener un... El duelo hay que vivirlo, sí, es un proceso, ¿no? Pero el sufrimiento no. O sea, hay personas que pueden sufrir el triple o 4 veces más, pueden sufrir en lo que sea, no únicamente en la muerte, que otras personas que no. ujú, O sea, hay personas que no generamos, o por ejemplo una fobia, ¿no? sí, Una fobia a una araña. Hay gente que ama las arañas, entonces la persona que le puede dar un infarto o desmayarse por una arañita, está creando un miedo que es ilusorio, ujú, ¿no? O sea, y de ahí yo creo que vienen todas las cosas que nos mueven de muchas... Por eso Open Mind es expander esto y decir, no, esto no es real este tipo de cuestiones. O bueno, si yo cambio mi forma de pensar en ello, transformo por completo mi vida. sí. En cuestión de sufrimiento, en cuestión de miedo sobre todo, ¿no? Ahora, ¿cómo para nuestros amigos, y digo, yo también no conozco mucho lo que es la práctica en sí de la tanatología, Ajá. ¿cómo lo definirías tú en cuestión del proceso? O sea, en temas que la gente pueda más o menos llevarse a este programa, decir que le ayude, ¿no? Ujú. Que cambiemos esa percepción tantito. O sea, ¿cómo es tu trabajo? Eh, una es, la tecnología es acompañar el proceso del dolor, como lo que estabas diciendo que me gustó mucho. Eh, el dolor es algo que se presenta, el sufrimiento es ilusorio, Ujú. pero mientras lo está viviendo la persona, para esa persona es muy real. Y dijiste, utilizaste una palabra, porque nos volvemos dependientes. Entonces, dependo de mi creencia. Ujú. ¿Cuál es la idea del acompañamiento, por ejemplo, en la tecnología? Volvernos independientes. Es, tu felicidad depende de ti. Es que venga alguien más, suma una expresión de felicidad a tu vida, pero no depende tu felicidad de que esa persona, esa circunstancia, ese trabajo esté o no esté. Si generamos esa dependencia, entonces sí viene el sufrimiento. Si tú te vas, ¿yo qué hago? Pero como me hago responsable de mi propio proceso, vida, aprendizaje, dolor, que tú estés o no estés, si tú estás, suma, pero si no estás, yo puedo ir bien. Entonces ya no se generan esas dependencias donde me cuesta trabajo en sufrimiento dejarte ir. Entonces la idea aquí que es acompañamos. Hay 5 pasos que se tienen como establecidos de lo que una persona normalmente experimenta en el momento que está en un proceso de duelo.
Una es la negación, que es recibes la noticia de que hay una enfermedad terminal o de que alguien acaba de trascender y la primera reacción es no me digas eso, no bromees con eso. Y es un mecanismo para que el cuerpo esté diciendo como dame tiempo, dame espacio, tengo que asimilar esto, ¿no? O a alguien le detonan una enfermedad terminal y dicen, no, vamos a buscar más opciones, vamos a buscar doctores, vamos a buscar terapias holísticas, vamos... Y es para que tenga tiempo. Después de ahí que viene la ira. La gente se enoja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué no ese señor que está allá borracho? ¿Por qué mi papá que es trabajador? Es un proceso que nos permite liberar. Cuando uno está en estos procesos de duelo y acompaña, sabemos que a veces el consultante va a tirar expresiones de ira hacia uno, porque es hacia la persona que tengas más cerca y tengas más confianza. Sí. Entonces es como también estar preparados de, quizá aquí va a desahogarse y hay que acompañar, ¿no? No hay que decirle en estos procesos, tranquila, tranquilo, no llores, todo va a estar bien. No, al contrario. Es al contrario, o sea, es llorar. Es honrar la emoción. Exacto, ¿no? Porque la emoción justamente es liberadora. Hay un cuento, chiquititito, te lo cuento rápido. Sí, por favor. Estaban la sabiduría y la emoción caminando. La sabiduría es una expresión como un viejito, ¿no? Entonces, la sabiduría le dice a la emoción, tengo mucha sed, ve por agua, acabamos de pasar como un manantial, ve por agua. Entonces, va la emoción, que es joven, es jovial, es vital, se acerca al manantial, pero acababan de pasar caballos. Entonces, alzaron la tierra y ve que el agua ya está toda turbia. Regresa con el sabio y le dice, no te puedo dar agua de ahí, porque está toda turbia. 15 kilómetros más adelante hay otro manantial. Y le dice la sabiduría, no, porfa, regresa, tengo mucha sed. Entonces, regresa a la emoción, sigue viendo el agua turbia y se enoja, porque dice, ya, ¿no? Y se siente esperar. Y esperando empieza a ver que poco a poco esa arena que el camino de los caballos al transicionar elevaron, empieza poco a poco a sentarse, hasta que se vuelve otra vez cristalina, toma agua y va con la sabiduría. Y él le da el agua a la sabiduría y le dice, muchas gracias. La sabiduría le dice, gracias, acabas de calmar mi sed. Y la emoción le dice, no, muchas gracias a ti, porque me enseñaste a tener paciencia. A través de este proceso de observar, vi cómo iba cayendo mi enojo, mi miedo, mi ansiedad, estas arenas. Y esto lo usamos en el proceso del duelo. En el duelo las emociones se exaltan. Y es como esta agua turbia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por eso acompañamos. Es tiempo. Yo te voy a acompañar para que esas emociones se vayan asentando. Pero tenemos que aceptarlas. Entonces, si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres pegar, romper, hazlo. Es sanador. Y de ahí viene el proceso, pues, primero es la negación, luego es la ira, y luego empezamos a entrar en este proceso de negociación, que es, ya empiezo a darme cuenta, empiezo a asimilar cómo hago para ir acomodando estas emociones. Empiezo un proceso de ir negociando conmigo mismo, ir aceptando cómo va a ir el proceso de vivir sin ti, o que ellos vivan sin mí. Ese es el caso de que yo estoy transicionando o estoy dejando mi biología humana. Sí. Y de ahí viene el proceso de la aceptación. Esto es real. Entonces, me ha tocado ver que las personas sufren más porque los seres queridos no dejan ir a sus seres queridos. Sí. Y es, échale ganas, tú puedes. Claro. Y van a otro tratamiento, otra quimio, y uno a veces el alma ya... Y eso no significa que ya te rendiste. No. Incluso ahí entran mucho los temas de hasta dónde debemos, con la ciencia, prolongar la vida humana. No. O sea, digo, obviamente sí, claro que nos ayude la medicina, la ciencia, etcétera. Pero el plan está ya marcado. O sea, bueno, no está marcado, sino a lo que me refiero es que el plan de vida de un ser, de un alma, pues puede estar ya listo. Y lo queremos extender. Curiosamente, Jorge, les recomiendo mucho el programa de la semana pasada con mi amigo
Jorge Matuk, hablamos... Otro Jorge. No, Joaquín. Joaquín. Hablamos de... Eso fue más cerca del Día de Muertos, de cómo nos conectamos con estos seres, sobre todo ya los que ya han trascendido. Y, por ejemplo, es como cuando estás aquí en esta dimensión, ¿no? Ujú. Y tú piensas en alguien, en tu hijo, en tu hija, en tu pareja, o en alguien que no te cae bien, ¿no? Lo que sea. La frecuencia vibracional de tus pensamientos se emanan, se transmiten, Sí. y los recibe esa persona, no importa si esté del otro lado del mundo. No. Si tú estás pensando negativamente de alguien o de algo, eso es la frecuencia vibracional en la que estás en ese momento. Ujú. Y esa es la que transmites. Pues yo creo que con los seres queridos es igual. O sea, con los que ya han trascendido. Si tú estás pensando, ay, es que mi abuelita, pobrecita, lo único que estás generando es un ambiente de una frecuencia, de una polaridad negativa Ujú. hasta a ese ser que ya ha trascendido. Como decías, hay que acordarnos con alegría, ¿no? Sí. Y en estos tiempos, sobre todo de Día de Muertos, etcétera, la gente entra mucho en eso, como que vuelven a entrar en un duelo a veces, ¿no? O volvemos a entrar en un Sí. duelo, ¿no? Y cuando está la etapa de transición, que bueno, esto ya también depende de cada quien su creencia, o sea, cuando un ser querido ha trascendido, si nosotros seguimos en dolor, bueno, no dolor, sino aferrados, como dices, Ujú. y es que se fue, ¿y por qué? ¿No? En cuestión de espíritu, es más difícil para esa alma que se vaya, ¿no? Cuando trasciende un cuerpo en la materia, hay un cierto tiempo que el alma está en transición. Ujú. Y hay almas, curiosamente, las que tienen esta programación o percepción de que la vida siempre sigue, se van más fácil. Sí. Y no es de que se vayan, de que ya me fui, sino logran avanzar más fácil, ¿no? Sí. Y la gente que se aferra, o los familiares que se aferran a ese ser que no se deja ir. O sea, por ejemplo, los velorios, señores. Y perdón, yo a veces digo cosas muy locas. Lo peor que puede hacer uno es atender un velorio Sí. vestido de negro. Sí. Eso es lo peor que se puede hacer. Es un área de tristeza, de bajas emanaciones, en un color negro, como dices, que el negro absorbe absolutamente todo tu entorno. Ujú. Cuando en otros lados, como es la India, África, muchos lugares, es más, en todos los países, es dependiendo tu percepción, Sí. es una celebración, colores vivos, vámonos para arriba, ¿no? Ese tipo de cositas así tan absurdas que suena, nos va ayudando, ¿no? Nos va Claro. ayudando a, pues, simplemente a cambiar nuestro chip, ayudar a nuestro ser querido y a nosotros mismos. Eso no significa que no vivamos el duelo es importantísimo, No, no sí. vamos a vivirlo. Pero de ahí te das cuenta cómo simplemente la cultura ya cambió tu calidad de vida, Sí. ¿no? Por ejemplo, en lugar de... hay una tradición también en la India que poco a poco ya está llegando más acá, que en lugar de enterrar a un ser querido o en un panteón, en un cementerio, En una caja. en una caja, Es absurdo. o tener una Va en urna, contra del proceso natural de la vida. eh, Todos deberíamos regresar a la tierra, ¿por qué? pero sin caja. Sí, ¿por qué? Por la transición. ¿Por qué? Te recuerda que esto es vida. O sea, Sí. que ese cuerpo se integra a la tierra, madre tierra, y nutre también a la tierra y a otros organismos, y la vida sigue, ¿no? Para la gente que tiene como muy establecido, no, a mí, la incineración, ok, ¿y por qué no, en lugar de conservar las cenizas, por qué no plantas un árbol? Ya lo están haciendo, ¿no? Sí. Está muy bonito eso. Entonces, como en lugar de ir a un panteón a llorar, ten a tu árbol y cada vez que tú quieras como honrar, agradecer y tener otra vez ese contacto con tu ser querido, Sí. ahí hay un árbol. Si lo haces en la tierra como tal, es que está esta expresión, puedes ir a un parque, mientras haya vida, tú puedes seguir comunicándote con ese ser querido, ¿no? No es ese lugar solo, sombrío, que dices, oye, la caja, ¿no? Es como, porque desde ahí le tenemos miedo, dices, yo voy a estar ahí algún día, ¿no? Es como, y solo, aparte solo, ¿no? Sí. Cuando ya no estás ahí, ¿no? No estás ahí. Sí, no. El alma, como dijiste, mientras tenga un proceso más de aceptación o la gente haya cultivado más la compasión, el amor, la meditación, este desprendimiento del alma hacia el cuerpo se da de una manera muy fluida. Hay quienes, por cuestiones de apego o porque ven, o están muy
ensimismados en la materia. Muy identificados, ¿no? Con la materia, con el cuerpo. Y ahí se quedan un poquito más, pero si crees o te suma a tu creencia que hay entidades que te dicen, ok, el libre albedrío, el mayor regalo que nos dieron es el libre albedrío, es ¿cuánto tiempo necesitas? Yo aquí te acompaño. Sí. ¿No? Hay entidades que dicen, pero si tú ves, es como, imagínate que te quisieras ir a un lado, al otro lado del mundo, y tú estás emocionado por tu viaje, y que tu familia te va a despedir y empiezan a llorar, y ellos dicen, Sí, no te quieres ir. y dices, ay, yo quiero pasármela bien allá. Pero en cambio, si ves las sonrisas es, te voy a extrañar, pero voy a tener una experiencia muy bonita y te puedo mandar imágenes y compartir mi experiencia. Por eso es que yo los invito, como que me preguntabas, es, a los consultantes les digo, imagínate que se fue de viaje. Es porque no hay despedidas, hay eternos hasta luego. Y de vez en cuando en un sueño te dice, aquí estoy bien, ¿eh? Estoy bien. Sí. De repente llega su fragancia, una canción que escuchaba mucho. Y son mensajes que te van diciendo, estoy bien, ¿eh? Estoy bien. Pero quiero verte bien. O sea, yo estoy en mi viaje. Oye, pero sí, eso es chistoso porque ese estoy bien, y qué bueno que lo mencionaste, porque a mí me gustaría tocar un poco, porque ese estoy bien es nada más para los que estamos en esta dimensión, ¿no? Ajá. O esta densidad. El purgatorio, el infierno, el cielo, nada de eso existe, señores. El cielo y el infierno son estados de conciencia, están disponibles aquí y ahora. Pero bueno, ya en tema de a dónde va el alma, cuestión, sí, digo, más que definir a dónde va, platicamos antes de empezar el programa, eso es también una pieza clave, ¿no? O sea, el miedo, la culpa. Por mi culpa. ¿Cuál culpa? Nadie tiene culpa aquí. Olvidémonos de esas cuestiones ridículas. Pero ¿cómo nos afecta eso porque en tu experiencia que sigue, ¿no? O sea, ¿cómo proyectamos psíquicamente nuestra idea del purgatorio, del infierno? Cuestiones que son irreales. No existe nada de eso. O sea, en mi percepción es, o en mi sistema de creencias es, se trasciende y se va a otro juego. Porque es un juego. Es un juego divino, pero son juegos. Es un juego. Son skins donde entra como los videojuegos. Yo así le explico a mis hijos. Ole. El alma eres tú y estás ahorita jugando a ser humano, pero pues somos el mismo. Y estas ideas erróneas, falsas, que son mentiras, que fueron también inventadas en tiempos, en cuestiones religiosas, en cuestión de control del infierno. Sí. ¿Cuál infierno? El infierno no. está aquí, si tú te lo creas. No hay un castigo, no hay nada. No. Quizá de acuerdo a tu frecuencia vibracional esa es la realidad donde vas a estar. Quizá no, pero en base a eso, pues de ahí viene esa emoción. O sea, ¿qué viene? Sí. Me voy a encontrar a mis seres queridos. Igual no te encuentras a nadie. O sea, igual de ahí te vas a otro planeta o a otro sistema o a un sueño. No sabemos, eso ya cada quien. Pero ¿cómo está esa onda, Jorge? El cielo y el infierno. Son creencias. También es como decirlo con mucho respeto. Sí, claro, siempre con respeto. Que cada quien crea lo que quiera creer. Pero sin embargo es invitarte a que tengas otro tipo de creencias. Suma mucho el saber que donde está mi atención estoy yo. Y que si yo pongo mi atención hacia términos muchísimo más agradables, ahí es donde voy a dirigir. La experiencia humana es llenarnos de sabiduría y por lo tal tenemos que experimentar aciertos y desaciertos. Cada quien hace lo que puede hacer con las herramientas que tiene. Cuando uno empieza a entender esto, sabe que si tú tuviste una acción que a mi forma de ver generó una agresión hacia mí, un dolo hacia mí, pero Gabriel no quiso así como, le voy a hacer la fregadera. No es su percepción generó un roce conmigo. Y si yo me elevo un poquito más de esto, yo no te voy a juzgar, porque luego yo voy a recapitular y yo también he tenido acciones hacia otras personas donde mis creencias quizá generaron alguna fricción. Cuando yo genero esta sensación de aceptación, donde ya no hay culpa, no señalo, no me señalo, entonces deja de existir estos términos como infierno o purgatorio. Porque todo culpable busca que haya castigo. Y tú fuiste culpable, entonces te voy a, ¿no? Y luego también ese es un término que hemos aprendido muchísimo con las novelas y con las películas, que el malo tiene que morir, la mala, la villana tiene que, maldita desgraciada. Tiene que pagar. Y cuando muere es como, entonces desde ahí vamos asociando que
la muerte es un castigo. Si yo, como lo que estábamos diciendo hace ratito, me vuelvo responsable, independiente de mi propia felicidad, entonces me doy dando cuenta que en este camino la voy a hacer a veces muy acertadamente y otras veces la voy a regar. Y Pues por eso es parte experiencia. Exacto. Es experimental. Y si yo acepto esto y cada noche, antes de irme a dormir, verifico y digo, a ver, ¿cuáles fueron mis acciones? ¿Necesito a alguien que perdonar? ¿Alguien necesita mi perdón? ¿Necesito perdonarme? ¿Alguien necesita... yo necesito una propia expresión de reconocimiento, de valor conmigo? Y te vas a dormir así. Es un entrenamiento para que cuando llegue el momento en que dejes tu biología humana, no tengas que fabricarte una creencia de purgatorio o infierno. Nada me deben, nada les debo, estamos en paz. Sí. Entonces, es esta transición de estamos aprendiendo todos. Sí. Y... No, bueno, y hablamos fríamente de muchos temas y muy rápido. Ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Se fue de volada. y siempre digo, con mucha sensibilidad a todo el mundo, pero creo que es una gran herramienta este tipo de ciencias o disciplinas. Como dije al principio, no puedes cambiar tu sistema de creencias de un día a otro. Bueno, quizás sí, ¿por qué no? Es un proceso. Pero ya la gente que está en este proceso, tus pacientes, las familias, recomiendo muchísimo, acérquense a especialistas. Digo, es más, cuando uno simplemente tiene la intención de mejorar algo, sí. Ya cuando le pones tu atención, ya empiezas a transformarlo de manera positiva, yo creo, siempre. Sí. No importa cuánto te tardes o en qué proceso estés. Les recomiendo mucho acercarse a esto y más allá de tratar de cambiar la manera de pensar de la gente, es pues ver que hay otras posibilidades, yo siempre lo digo. Hay otras posibilidades, hay un mar de ideas. La expansión de la mente, el open mind, siempre es evolutiva, siempre te va a ayudar a cuestionarte, a cambiar tu forma de ver, a conocer herramientas. Sí. Este programa, amigos, se fue volando. Siento que no pudimos profundizar bien en lo que es la tanatología. No le hicimos el honor. Tratamos de que... Sí, caray. Sí. Pero me gustó mucho. Teníamos planeado también otra especialidad de Jorge, es trabajar con registros akáshicos. Los registros akáshicos, pues, ¿qué es el disco duro, no? ¿O cómo disco duro. Ya en este programa no lo vamos a poder platicar, pero... Te voy a comprometer. Cuando regresas, nos organizamos y nos echamos un programa de registros akáshicos que está divertidísimo. Yo he trabajado un poco con ello y me gusta mucho. Ahí se abren los portales a cuestión de otras reencarnaciones. Pues si los conceptos son de que somos seres eternos, pues ¿cómo nos podemos atorar pensando es que ya me morí, ya se acabó? No se puede. Entonces, por eso la sabiduría es poder, amigos, y el poder es en libertad, no en un poder que se adquiera, es liberarnos, Jorge. Vamos a organizarnos para que regreses a hacer programa de registros akáshicos. Sí. ¿Lo prometes? Ya lo comprometimos. ¿Algún comentario para los amigos o gente que tiene familia en transición? ¿Algún comentario que te puedas decir que les pueda servir ahorita a nuestros amigos? Una es aceptación, no negar tu dolor. Pero si algún ser querido está transicionando y tienes la oportunidad de acompañarlo, hazle reconocer todo lo que sembró lindo en ti. Es importante que nos vayamos sintiéndonos reconocidos. Entonces, les sugiero reconocer, honrar, agradecer, perdonar. Sí. Y luego decir, te dejo ir. Yo voy a estar bien, pero te dejo ir. En amor te dejo ir. Para que esa persona se vaya más libremente. Y aunque esa persona haya transicionado ya, les sugiero que también lo hagan. Es honrar, reconocer, agradecer, perdonar y luego dejar ir. Y nada me debes, nada te debo, estamos en paz. Claro. Y hasta luego. Hasta luego. Y recordar siempre con amor es los mejores momentos. Así es cuando más uno honra la vida de un ser querido. Siempre recordar en amor. Mi querido Jorge. Un placer, Gabriel. Muchísimas gracias. Ha sido un programa padrísimo. Lo vamos a tener 2-3 semanas. Lo vamos a tener aquí con registros akáshicos. Amigos, mil gracias. Está en su programa Open Mind, Radio 13 Digital. Véanos en todas las redes. Se sube el podcast. Estamos en Amazon, Spotify, Twitch,
¿Cuáles más, Miguel? Facebook, YouTube, todas las redes. Radio 3 Digital está en todos lados, amigos. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Les mandamos un abrazo y que tengan un gran día. Gracias. Gracias.